Profesor, buenas. Quien habla es el alumno Francisco Rodríguez Obando. Vamos a exponer el ensayo sobre propuestas de inconstitucionalidad de algunas normas jurídicas. El índice del trabajo. En el presente trabajo vamos a exponer diferentes posiciones sobre positivismo jurídico, con la cual es posible explicar los fundamentos epistemológicos del conocimiento del derecho positivo, así como la acción de inconstitucionalidad regulada por el Código Procesal Constitucional del Perú. Resumen de contenido. Los aportes de positivismo excluyente de Kelsen. Hans Kelsen, destacado jurista y filósofo austriaco de origen judío. La importancia de la teoría pura del derecho, dice Kelsen, que es una teoría estrictamente jurídica que presume que la falsedad o la verdad de los enunciados jurídicos no depende de la falsedad o de la verdad de las proposiciones empíricas o morales. Según el positivismo excluyente de Kelsen, depende de hechos sociales. En su teoría, el derecho tiene un orden normativo. Kelsen distingue entre normas jurídicas y normas morales, definiendo el derecho como un orden coactivo que busca motivar conductas mediante la amenaza de sanciones. Habla sobre el justnaturalismo excluyente, donde lo replantea el concepto de la Constitución como una norma de principios morales supremos. Las leyes deben ser justas en lugar de ser aprobadas por quienes deben acatarlas. Otro filósofo, Herbert Lionel Adolphus Hart, filósofo del derecho más influyente del siglo XX, en su aporte jurídico al positivismo incluyente, Hart, en su crítica a la noción kelsiana de norma básica, Kelsen sostenía, dice él, que todos los ordenamientos jurídicos dependen de una norma primaria que impone el deber de obediencia. Hart, en cambio, argumenta que la norma básica es un hecho y presenta la regla del reconocimiento. Hart también desarrolla la tesis de la separación conceptual entre el derecho y lo moral. Sostiene que las normas jurídicas no deben satisfacer criterios morales para ser consideradas válidas. Esta tesis no excluye conexiones circunstanciales entre el derecho y lo moral. En la tesis de separabilidad de Hart sostiene que el derecho y lo moral son conceptualmente distintas. Hart afirma que no es necesariamente verdad que las normas jurídicas reproduzcan exigencias morales. La tesis del positivismo incluyente permite que el sistema jurídico excluya normas morales de los criterios de validez. Hart también argumenta que el derecho es objetivo y externo, mientras que lo moral es interno. Su gran aporte de Hart a la filosofía del derecho moderno es cuestionar si todas las normas deben ser obedecidas y reconocer que algunas pueden cambiar con el tiempo. Luigi Ferrajoli, un abogado italiano y uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, enuncia que, según Ferrajoli, el derecho no se puede entender como un sistema unitario de fuentes. La ciencia jurídica no debe ser solo descriptiva, sino también crítica y prospectiva, buscando mostrar y corregir las lagunas y contradicciones que surgen con la violación de los derechos. Ferrajoli propone una separación entre el derecho penal y moral, fundamentándose en tres tesis. La primera, la tesis metodológica, que prohíbe derivar el derecho válido del derecho justo. La segunda, la tesis científica, que rechaza la idea de que la justicia sea condición necesaria o suficiente para la validez de las normas. Y la tercera, la tesis metacientífica, que sostiene que la autonomía de los puntos de vista internos y externos sobre el derecho. Ferrajoli también define la antinomia como el vicio que surge de una norma contradictoria con una norma superior, y la laguna como la omisión de una norma requerida por otro, ejemplificando la antinomia como una norma constitucional sobre libertad de prensa y una norma inferior que autorice la censura. Otro filósofo es Alf Niels Christian Ross, destacado filósofo del derecho danés, representante del realismo jurídico escandinavo, quien argumentaba que la realidad del derecho se encuentra en la división de los tribunales. En su aporte jurídico al realismo jurídico de habla sobre el derecho que se compone de un conjunto de normas que son diferentes de las proposiciones descriptivas. Rechaza cualquier interpretación que simplifique las normas reduciéndolas a meras descripciones. Ross clasifica las normas con grupos denominados directivos interpersonales. Tres tipos: autónomos, heterónomos. Para que una norma, dice Ross, sea considerada vigente, debe ser usada por los jueces para fundamentar sus decisiones. La vigencia de una norma se basa en su uso y no en los motivos psicológicos que puede haber llevado a un juez a tomar una decisión. Por último, Ross sostiene que el concepto de obligatoriedad no forma parte de una teoría positivista. En su análisis de la ciencia jurídica sustituye el concepto de obligatoriedad por el de vigencia. La vigencia se refiere a aquellas normas que son utilizadas para justificar decisiones judiciales. Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, naturaleza de acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad se define como un mecanismo procesal constitucional que inicia un proceso nuevo, provocando la jurisdicción en contraposición a un recurso que impugna resoluciones anteriores. Este tipo de acción se centra en el control normativo abstracto en la constitucionalidad, lo que significa que se evalúa la norma
de manera independiente a su aplicación concreta en casos particulares. Competencia en la acción de constitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es competencia del Tribunal Constitucional, que actúa en primera y única instancia. En relación con las leyes preconstitucionales, el Tribunal ha afirmado su capacidad para juzgar la constitucionalidad a pesar de esta legislación puede considerarse tácitamente derogada por el principio lex posterior deroga priori, dado que la Constitución es la norma suprema. Legitimación activa, derecho comparado. En el Perú, el artículo 203 de la Constitución regula quiénes pueden interponer la acción de inconstitucionalidad. Entre ellas tenemos el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% de los congresistas, 5.000 ciudadanos, el presidente de la región o alcaldes provinciales y los colegios profesionales en materia especial. Legitimación pasiva. La legitimación pasiva corresponde a los autores de las normas impugnadas, leyes parlamentarias o reglamento del Congreso, legitimado el Congreso o Comisión Permanente si no está en funciones, decreto legislativo o decreto de urgencia, tratados internacionales, normas regionales o municipales, entre otros. Objeto de la acción de inconstitucionalidad. La Constitución establece que la acción de inconstitucionalidad se dirige contra normas con rango de ley. Estas normas incluyen leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamento de Congreso, normas regionales de carácter general, ordenanzas municipales. Juicio de contraste del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional evalúa la norma impugnada en relación con el texto constitucional, lo que implica una interpretación compleja y específica. Interpretación coherente. La interpretación debe alinearse con el texto constitucional y preservar su función normativa y política. Repercusiones políticas. El tribunal no solo crea derechos, sino que actúa en un contexto de importantes consecuencias políticas. Plazo de ejercicio. Interposición de la acción de inconstitucionalidad. El plazo general es de 6 años y el plazo para tratados internacionales son de 6 meses. El cómputo del plazo es el día de la publicación de la norma impugnada. Pasado ese tiempo, la acción prescribe. Conclusiones de propuesta de solución sobre algunas normas inconstitucionales vigentes a partir del caso que el grupo presenta. La decisión del Tribunal Constitucional garantiza el acceso a las personas con discapacidad visual y sus perros guías, integrando principios éticos de dignidad e igualdad, superando el positivismo excluyente de Kelsen. Tenemos que la sentencia refleja un enfoque dinámico, considerando el contexto social y alineándose con el positivismo incluyente de Hart, donde el derecho debe responder a las necesidades de la población. Tenemos que a partir del enfoque crítico de Ferrajoli se subraya que las leyes deben proteger derechos fundamentales, promoviendo justicia y equidad. Desde la perspectiva de Ross, el Tribunal Constitucional reconoce que el derecho debe ser aplicable a la realidad de los individuos, enfatizando la necesidad de medidas concretas para facilitar el acceso. También concluimos que el legislador incluya ajustes razonables y mecanismos de supervisión para eliminar barreras y respetar los derechos de las personas con discapacidad. La decisión del Tribunal Constitucional promueve una visión de derecho de integrar normas éticas y realidad social, impulsando una transformación en el ámbito de los derechos humanos. El presente caso es sobre la expediente 02437 del 2013. El 9 de septiembre de 2011, Supermercados Peruano Plaza Vea anunció la restricción del ingreso de animales a sus establecimientos, argumentando razones de salud. El 7 de octubre de 2011, Margarita Cosa Camacho y otras personas invidentes interpusieron una demanda de amparo contra Plaza Vea, solicitando acceso con sus perros guías. Ellos alegaban violaciones de sus derechos de igualdad y no discriminación. El supermercado Plaza Vea respondió el 14 de noviembre pidiendo que se declare infundada la demanda, argumentando que cumplían con el reglamento sanitario y que ofrecían asistencia a las personas con discapacidad. El 19 de junio de 2012, el sexto juzgado constitucional declaró fundada la demanda, pero la quinta sala civil revocó la sentencia el 15 de enero de 2013, justificando la restricción por razones sanitarias. Ante esto, los demandantes apelaron y el Tribunal Constitucional, con fecha 16 de abril de 2014, declaró fundada la demanda, ordenando a Plaza Vea permitir el ingreso de los demandantes con sus perros guías. El marco normativo, tenemos que el Tribunal Constitucional fundamentó su sentencia en varios marcos normativos, teniendo que la Constitución Política del Perú garantiza un ambiente adecuado para el desarrollo de su vida, artículo 2, inciso 22, y obliga al Estado a promover el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, artículo 7 de la misma Constitución Política.
También se basó en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual exige medidas para evitar la discriminación y promover la accesibilidad, artículo 4 y 9 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. La Ley General de las Personas con Discapacidad, la Ley 29.973, establece que los derechos de las personas deben integrarse conforme a principios de derechos humanos y define la discriminación como cualquier restricción que impida el ejercicio de derecho a igualdad de condiciones, artículo 3.2 y 8.2. Además, la Ley 29.830 regula el uso de perros guía, garantizando su acceso a espacios públicos y privados sin restricciones. Con este fallo, el Tribunal Constitucional reafirma su compromiso con el Estado peruano con la inclusión, accesibilidad y no discriminación, asegurando que las personas con discapacidad visual puedan acceder a servicios y espacios esenciales para su vida diaria. Tenemos también que como criterios morales y éticos el Tribunal Constitucional destacó varios, lo cual tenemos como primero que enfatizó la dignidad humana, reconociendo el derecho de las personas con discapacidad a vivir en igualdad de condiciones y a desarrollar su bienestar integral. Asimismo, subrayó la igualdad y no discriminación, afirmando que todas las personas deben tener las mismas oportunidades de acceso a espacios públicos y servicios. La accesibilidad fue otro punto clave, la cual promovió entornos físicos que permitían la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Se definió también la autonomía e independencia de las personas, lo cual afirmaba sus derechos a tomar decisiones sobre su vida, así como la responsabilidad social de las instituciones y empresas para adoptar políticas que favorecían la inclusión y apoyen a las personas con discapacidad en su vida cotidiana. Como propuesta de solución, concluimos lo siguiente, profesora. Revisar y modificar las leyes que regulan el acceso a la inclusión de personas con discapacidad, eliminando disposiciones discriminatorias. Establecer obligaciones para organizaciones y empresas de realizar ajustes razonables, incluyendo protocolos específicos para su implementación. Crear una entidad independiente que evalúe el cumplimiento de normas, reciba denuncias y realice auditorías. Asimismo, campañas de sensibilización, desarrollar iniciativas para informar a la sociedad y a empresas sobre los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo una cultura inclusiva. Recursos de asistencia técnica, promover apoyo a empresas y entidades públicas para implementar adecuaciones necesarias, incluyendo subsidios o incentivos fiscales. Y, asimismo, asegurar que personas con discapacidad participen en la creación y modificación de leyes y políticas que les afectan. Promover sanciones para entidades que no cumplan con normativa de inclusión y accesibilidad, incentivando el cumplimiento legal. Acá compartimos la bibliografía, la cual nos hemos basado para desarrollar el presente ensayo. Muchas gracias, profesora.